Buenos días, good morning. Would you bow with me in prayer? Podrían acompañarme en oración. Our God in heaven, we need you this morning. Señor nuestro, te necesitamos esta mañana. Today we want to know you more. Hoy queremos conocerte más, But without your spirit, that will be impossible. pero sin tu espíritu eso sería imposible. And without a right understanding of your word, it will be impossible. Y sin el entendimiento correcto de tu palabra eso también sería imposible. So God, we ask that you would make the impossible possible and open our hearts and minds for what you have for us today. Entonces, Señor, hoy te pedimos que hagas posible lo imposible y que hablas nuestra mente y nuestro corazón para lo que tienes hoy para nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Every Christian will sin. Todos los cristianos van a cometer pecado. Ideally, this happens less and less as we mature in our relationship with Christ. Idealmente esto va a suceder cada vez menos y menos conforme maduramos en nuestra relación con Cristo. But as long as we are in this life, we are going to occasionally sin. Pero mientras estemos en esta vida vamos a pecar ocasionalmente. Sometimes it'll be a little sin. Algunas veces sea un pecado pequeño, Sometimes it'll be a really big sin. algunas veces tal vez sea un pecado muy grande. But until we see Jesus face to face and are fully transformed, this is part of our lives. Pero hasta que veamos a Jesús cara a cara y seamos completamente transformados, el pecado y esto va a ser parte de toda nuestra vida. Usually when a Christian comes to me feeling guilt for a sin and they want help, I take them to the same place in the Bible. Cuando algún cristiano me busca o viene hacia mí sintiéndose culpable por el pecado, yo siempre los llevo al mismo versículo de la Biblia. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all unrighteousness. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. This verse captures how we can acknowledge our behavior, confess it as sin, and be fully cleansed and restored. Este versículo captura cómo podemos reconocer nuestro comportamiento, confesarlo como pecado y así poder ser completamente limpios. It's an important principle and one we must take seriously. Es un principio muy importante y que debemos tomar muy seriamente. But sometimes the guilt and the shame lingers and the Christian struggles to move on from failure. Pero a veces la culpa y la vergüenza persisten y los cristianos luchan por superar ese fallo que cometieron. This is also quite common. Y eso también es algo muy común. But the remedy for this problem, I believe, is to go back to that same verse and truly believe it. Pero el remedio para este problema es ir de vuelta a ese mismo versículo y creerlo realmente. God has not lied in his word. Dios no ha mentido en su palabra. If the verse says we are purified from all unrighteousness, then that includes all unrighteousness. Si el versículo dice que nosotros somos purificados de toda injusticia, entonces eso significa, incluye toda injusticia. But I've heard some people use a different Bible verse. Pero también he escuchado o he visto a ciertas personas usar un versículo diferente de la Biblia. Philippians 3:13. Filipenses 3:13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. When they read this verse, they emphasize the part that says, forgetting what is behind. Cuando las personas leen este versículo, ponen un énfasis en la parte que dice, olvidando lo que queda atrás. They say it means we should forget all the mistakes and sins of our past and move on. Y dicen que eso lo que significa es que debemos olvidar todos nuestros errores, nuestros fallos y nuestros pecados del pasado. And then, like a motivational poster hanging on the wall, they grab hold of the next verse. Y después, como un
póster motivacional colgado en la pared, ellos se aferran al siguiente versículo. Verse 14 says, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Filipenses 3:14 que dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Now, I don't have a problem with Christians leaving their sin behind and moving forward in their spiritual journey. I am all for that. Ahora, yo no tengo ningún problema con que los cristianos dejen su pecado atrás y sigan adelante en su vida espiritual. De hecho, eso es lo correcto. But the problem I have is when they use this verse to do that. El problema que tengo es cuando ellos usan este versículo para hacer eso. In fact, this verse says something quite different and very important. Porque de hecho lo que estos dos versículos dicen es muy diferente y es muy importante. So today I want to focus on and fully understand the truths of Philippians chapter 3. Hoy entonces yo quiero enfocarme en entender completamente y realmente la verdad que está en Filipenses 3. Because I think when we begin to understand Philippians 3, we will sin less and we will find greater purpose for our lives. Porque yo creo que cuando nosotros logramos entender esa verdad en Filipenses 3, esto nos va a ayudar a pecar menos y a encontrar un propósito mayor para nuestras vidas. Our key to understanding this begins in verse 7, where Paul describes a little bit of background for us. Y la clave para entender esto comienza en el versículo 7, donde Pablo nos da algunos antecedentes. Verses 7 through 9, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I've lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Filipenses 3 del 7 al 9. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y a encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Something in Paul's life has changed. Algo en la vida de Pablo había cambiado. In these verses, he's talking about what his life was like before and what it's like now. Y en estos versículos él está hablando de cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. For him, it's a new chapter in his life, and things couldn't be more different. Para él es un capítulo completamente nuevo en su vida y las cosas no podrían ser más diferentes de lo que eran. Now, whenever we have a major change in our lives, it happens that the rules of our life also change. Cada vez que nosotros experimentamos algún cambio grande en nuestras vidas, eso significa que las reglas de nuestra vida también cambian. For example, those of us who are married, the rules of life change drastically once you said, I do. Por ejemplo, para todos esos de nosotros que estamos casados, las reglas de nuestra vida cambiaron drásticamente en el momento en que dijimos sí acepto. From that moment on, we had to think about the needs of another person. Desde ese momento en adelante nosotros tenemos que pensar en las necesidades de otra persona. And we're supposed to put their needs ahead of our own. Y se supone que debemos poner las necesidades de esa persona por encima de las nuestras. We had to think about every choice we made because of how it would affect our spouse. Tenemos que pensar cada elección que hacemos porque debemos pensar en cómo esa elección puede afectar a nuestra pareja. The rules change again when you have your first child. Y las reglas cambian de nuevo una vez que usted tiene su primer hijo. Diapers and late nights. Pañales, noches sin dormir, Worrying about safety and school. preocuparse por la seguridad, por la escuela. How much you influence them by your behavior and your words. ¿Qué tanto lo influencia usted con sus actos o con sus palabras? Maybe it meant watching a
child's movie when you really wanted to watch sports or an action movie. Tal vez también signifique estar viendo una película para niños cuando usted preferiría estar viendo algún deporte o alguna película de acción. But the rules changed. Las reglas cambian. Paul describes his new life as the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Pablo describe su nueva vida como el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. We're going to talk about what that means in just a minute. Y vamos a hablar de lo que eso significa en unos minutos. For now, just note that in comparison to his old life, Ahora- comparison to his new life, his old life is described as loss or garbage. Por ahora, pongamos atención a la comparación que él hace de su nueva vida. Pablo describe su antigua vida como pérdida o como estiércol. Now, the word he used for garbage is literally the word for manure or human excrement. Y la palabra que él usa aquí, estiércol, es literalmente una palabra que significa desechos o excremento humano. It's a word that describes useless and undesirable material, the kind of stuff we normally flush down the toilet. Es una palabra que describe material no deseado o material inútil o el tipo de cosa que nosotros tiramos por el inodoro. Did you catch that? ¿Entendieron eso? Compared to his new life of knowing Christ, the things he used to value, he now calls garbage. Comparado a su nueva vida de conocer a Jesús, las cosas que él antes valoraba en su antigua vida es ahora para él absoluta o completamente basura o estiércol. So what was it Paul used to value? Entonces, ¿qué era lo que Pablo valoraba antes? We see the answer by going back to verses 4 through 6. Y vemos la respuesta cuando retrocedemos unos versículos a los versos 3 del 4 al 6. It says, I myself have reason for such confidence. If somebody else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Paul's old life that he is now calling garbage was actually a very impressive resume. Esa antigua vida que ahora Pablo está llamando basura o excremento era en realidad un currículum muy increíble. He was born in the right family, Él había nacido en la familia correcta, in the right tribe. en la tribu correcta, He received all the right rituals. había recibido y hecho todos los rituales correctos. He became a religious leader and was so devout that no one could accuse him of sin. Él se había convertido en un líder religioso tan devoto que nadie podía acusarlo a él de ningún pecado. In his words, the things that he used to look at as gains, he now considers all of those as losses. Entonces, en sus propias palabras, las cosas que él había considerado en algún momento como ganancia, ahora él las estaba considerando como pérdida. Instead of having pride in all of his accomplishments and his goodness, he rejects all of those old standards. Y por el contrario, en vez de sentir orgullo por toda su bondad, por todo lo que él logró en su vida, él lo rechaza todo eso. Why? ¿Por qué? Why would he reject all of that? ¿Por qué él rechazaría todo eso que había logrado? We live in a day when people add stuff to their resumes to make them sound better. Nosotros vivimos en una vida en los que las personas hoy en día ponen lo mejor en sus currículums para verse mejor. He says it's all garbage. Y él dijo, no, todo eso es basura. Why? ¿Por qué? Because as he said before, the new life is not found through our own righteousness, but through Christ's righteousness. Y él lo dijo antes, porque la
vida nueva no se encuentra por medio de nuestra propia justicia, sino por medio de la justicia de Cristo. Look back at verse 9. Vamos de vuelta al versículo 9. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. See, the problem is when we point to our own accomplishments and feel good about them, it keeps us from looking to what Christ did for us. Entonces, si nos ponemos a ver, señalar nuestros propios logros y sentirnos bien por eso, nos impide o nos aleja de ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. And as far as God is concerned, only what Christ did matters. Y lo único en realidad que importa es lo que Cristo hizo. And that brings us to Paul's main point found in verses 10 and 11. Y eso nos trae al punto principal de Pablo, que lo encontramos en los versículos 10 y 11. The main point is simply to know Christ. Y ese punto es simple y sencillamente conocer a Cristo. In verses 10 and 11 he writes, I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Filipenses 3, 10, 11. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. When Paul wrote that he wanted to know Christ, he used a very particular grammatical form. Cuando Pablo escribió que él quería conocer a Cristo, él usó una forma gramatical un poco particular. It actually highlights the decisive entry or starting point of the action. Y esa estructura lo que hace es destacar ese punto decisivo, ese punto de acción inicial. So he's talking about the onset, the beginning of experiential knowledge of who Christ is. Entonces él aquí está hablando de ese comienzo experiencial del conocer a Cristo. So in other words, he's not talking about full or complete knowledge, but the moment of coming to know Christ that begins an ongoing transformation. Entonces él aquí no está hablando de esa plena realización del conocimiento, sino del momento en que se llega a conocer a Cristo, ese momento en el que comienza una transformación y una relación continua con Cristo. Unfortunately, English and Spanish do not have these type of grammatical constructions. Desafortunadamente el inglés y el español no tienen este tipo de estructuras gramaticales, But I'm going to try. pero yo lo voy a intentar. So if I imagine using that structure that he used, and I'm going to say something different. Yo voy a imaginarme que voy a tratar de usar esa misma estructura que él usó en el griego. So if I wrote the same way and I said, I can't wait to eat pizza, I would not be expressing a desire for the endless eating of pizza. Si yo quisiera expresarlo o expresar algo similar, yo diría, no puedo esperar a comer pizza, y no me estaría refiriendo a ese deseo de comer pizza sin parar. Now there are times when I feel like I could eat pizza forever. Aunque a veces sí, a veces pienso que yo sí podría comer pizza por siempre. But using this grammar, that's not what he's saying. Pero usando esta estructura gramatical no es lo que quiero decir. Instead, he's talking about that initial delight, which makes the rest of the meal worthwhile. Por el contrario, Pablo en esta estructura lo que él está diciendo, lo que él está hablando es ese placer inicial que hace que todo el resto valga la pena. It's that first bite that kicks off the entire pleasure experience. Es ese primer
bocado que da inicio a una experiencia muy satisfactoria. For me, it's that thin crust up at La Finca with some pepperoni and mushroom and some jalapenos. Para mí es ese primer bocado de pizza en la finca con pepperoni y jalapeños. I mean, you just take the first bite, Usted solo toma el primer mordisco pay your bill, and you can leave. y ya usted paga su cuenta y ya se puede ir. It's that initial moment that you really don't need to eat the whole thing. It's that initial moment that matters. Es ese momento inicial, ese primer bocado lo que importa. Ya usted se puede ir, es eso lo que realmente importa, ese inicio. You ever had a really good piece of New York style cheesecake? ¿Alguna vez han probado un pedazo de cheesecake muy, muy, muy bueno? Maybe with a little fresa or maracuya on top. Con un poquito de fresa o maracuyá encima. You know, with really good cheesecake, you only need one bite. Y ¿saben qué? Con un cheesecake muy bueno, en realidad usted solo necesita un pedacito. If you eat the whole piece, you're going to get sick anyway. Right? Porque si usted se come el pedazo completo, se va a enfermar de todas maneras. Okay, let's try another illustration. Pero eso es un ejemplo. Imagine a young lady who says, I want to fall in love. Vamos a usar otro ejemplo. Imagínense a una chica joven diciendo, yo me quiero enamorar. What does she mean? ¿Qué es lo que ella o qué quiere decir ella con esto? See, the thrill of falling in love is not years of routine companionship. La emoción de sentirse enamorado o de enamorarse no es esa compañía rutinaria que se da con los años. When she says, I want to fall in love, she doesn't mean I want you to pass gas in front of me for the next 50 years. Cuando ella dice, me quiero enamorar, no está diciendo que quiere que usted pase 15 años frente a ella expulsando gases de su cuerpo. It's that electric moment, she means, when it all begins. A lo que ella se refiere es a ese momento eléctrico cuando todo comienza. It's that spark when everything changes and you cannot imagine your life without that person. Es ese momento, esa chispa cuando todo cambia y en el momento en el que ya no se puede imaginar la vida sin esa otra persona. It's the promise of hope and passion. Es esa promesa de esperanza y de pasión. For Paul, when he says, I want to know Christ, it was that Damascus Road moment in Acts chapter 9. Y para Pablo, cuando él dice conocer a Cristo, significaba ese momento en la calle de Damasco que podemos ver en Hechos 9. It's that beginning of that relationship with Jesus Christ that is so profound that it changes all of your desires. Fue ese inicio, ese momento de la relación con Dios tan profundo que cambia toda su vida y todos sus deseos. It became, from then on, the goal of his life to hang on to that moment. Tanto así que se convirtió en el objetivo de su vida, conocer a Cristo. Look at Colossians chapter 2, verses 2 and 3. He describes it. Veamos lo que dice en Colosenses 2, del 2 al 3, donde él describe esto. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. For me, it was at 15 years of age. Para mí fueron 15 años. I was in church. It was like the third time I was in church. Yo estaba en la iglesia y era la primera vez que estaba en la iglesia, tenía 15 años. A man in the church asked me to run the soundboard because he couldn't be there the next Sunday. Y un hombre se me acercó y me pidió que si yo podía manejar el sonido el siguiente domingo porque él no iba a estar. So there I was, 15 years old, brand new in church, sitting in the back of the church running the soundboard. Y ahí estaba yo, un joven de 15 años, nuevo en la iglesia, sentado en la parte de atrás con la máquina del sonido. And then I heard it. Y entonces lo escuché. I heard the good news.
escuché las buenas nuevas. I heard that although God hated my sin and it would keep me from having a relationship with him and going to heaven, he made a way. Y entonces lo que yo escuché fue eso, que a pesar de que yo no lo merecía, a pesar de que yo era un pecador, Él había buscado y había tenido la manera de que yo pudiera ir al cielo. He sent his son Jesus to die in my place. Dios había enviado a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. His sacrifice on the cross would cover my sin debt if I would only ask him. Su sacrificio en la cruz era suficiente para quitarme todo mi pecado si tan solo yo se lo pidiera. And I did. Y lo hice. I begged him. Le rogué a Él. I pleaded over and over. Le rogué y le pedí una y otra vez. I want what Jesus did to count for me. Yo quiero que lo que Jesús hizo por mí cuente en mi vida. And then it happened. Y después pasó. I knew him. Lo conocí entonces. I didn't know a lot about him, but I knew him. No sabía mucho de Él, pero lo conocí. And I wanted to know more. Pero entonces, como ya lo conocía, yo quería saber más. I came to church every Sunday morning from then on. Y desde ahí yo iba a la iglesia todos los domingos en la mañana. And my church had a service, another service in Sunday night, and I came to that also. En mi iglesia había otro servicio el mismo domingo en la noche y a ese iba también. And they had a Bible study on Wednesday night, and I came to that also. Y tenían un estudio bíblico los miércoles en la noche y a eso iba también. And the old men had a Bible study on Saturday morning at 6 a.m. And 15-year-old me got up and went to that also. Y ese hombre que me había pedido que le ayudara con el sonido tenía un estudio bíblico los sábados a las 6 de la mañana y yo con 15 años me levantaba para ir a ese estudio bíblico un sábado a las 6 de la mañana. I wanted to know him more. Yo quería conocer más a Jesús. I studied at church and I studied at home. Estudiaba en la iglesia y estudiaba en la casa. My dad even bought me some books so that I could learn even more. Mi papá me compró libros incluso para que yo pudiera aprender más. But it wasn't enough because I wanted to know him. Pero no era suficiente porque yo realmente quería conocerlo. I decided to skip my last year at high school and I went to college early. Entonces decidí salirme en el último año de colegio e irme a la universidad. I decided I would go to a Bible college for 1 year just so I could figure everything out. Quería ir o me fui para un campamento de un año bíblico para ver si lograba ver qué iba a hacer. A few months into that first year, I decided 1 year is not enough, so I stayed for 4. Y después de unos 6 meses ahí, yo decidí que no me iba a quedar un año, me iba a quedar 4. Because I wanted to know him. Porque yo quería conocerlo a él. After that, I went into ministry, but then I figured out that I still didn't know him enough. Y después de eso ya me fui a mi ministerio, pero aún así sentía que no lo conocía lo suficiente. And I went back to seminary another 4 years. Y entonces me fui de nuevo al seminario por otros 4 años más. Unfortunately, in my life, there have been a few years when I've been distracted by what matters the most, or from what matters the most. Lastimosamente, algunas veces en mi vida me he distraído en realidad de lo que es realmente importante. There were a few years when I fell in love with myself, Hubieron algunos años en los que yo me enamoré de mí mismo and I wanted to know me more. y quería conocerme a mí más. I look back at those as the most disappointing years of my life. Y cuando yo veo atrás, esos años fueron los peores años de mi vida. Turns out I have no power to bring anything good into me. Porque resulta que yo no tengo ningún tipo de poder para traer cosas buenas a mí, por mí mismo. For a while, I forgot what it meant to know him. Y por un momento yo me olvidé de conocer a Jesús. But then he called my name. Pero después Él me llamó por mi nombre. And I heard it, and I stumbled back. Y yo lo escuché y me volví y regresé a Él. And I began to remember what it meant to know him. Y entonces comencé a recordar lo que significaba conocerlo a Él. Now, back in Philippians 3, Paul breaks down the significance of knowing Christ this way into 3 things. De vuelta en Filipenses 3:10, Pablo desglosa lo que es el significado de conocer a Cristo, destacando 3 cosas.
Number one, he says, to know the power of his resurrection. Número 1, él dice experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. He didn't mean he wanted to be resurrected in the way that Jesus was. Y él no estaba queriendo decir que él quería ser resucitado en la misma manera en que Jesús fue resucitado. He already knew that when he died, there was ultimately a resurrection waiting for him, but that's not what he's talking about. Porque ya él sabía que cuando él muriera iba a pasar sí o sí una resurrección, entonces eso no es de lo que él está hablando. Here he seems to say that he wants the power that resurrected Jesus and that was in him because of the indwelling Spirit to manifest itself in his life for God's glory. Aquí parece que lo que él estaba diciendo era que él quería ese poder que resucitó a Cristo y que estaba en él mismo por la presencia del Espíritu que se manifestaba en su vida propia, en la vida de Pablo, para la gloria de Cristo. To know that power is to experience it in the real world in a meaningful way. Conocer ese poder es experimentarlo en el mundo real de una manera muy significativa. It's that power that keeps you from sin. Es ese poder que te mantiene lejos del pecado. It's that power that humbles you to confess when you have sinned. Es ese poder que te convence de confesar cuando has pecado. It's that power to have good relationships on earth, even though two sinners are usually the problem. Es ese poder que nos permite tener relaciones buenas en la tierra con personas, aunque sean dos personas pecadoras el problema en realidad. See, because the moment Paul came to know Christ, he knew something of that power. Porque en el momento en el que Pablo conoció a Cristo, él ya sabía de ese poder, quería conocer de ese poder. He says he never wants to forget it. Y él nos está diciendo que él no quiere nunca olvidar ese poder. Number two, he says, and participation in his suffering. Y el segundo aspecto que él menciona es participar en sus sufrimientos. Now, the Christian who suffers because of his or her relationship with Christ has a special, unique relationship with Jesus that others don't have. El cristiano que sufre por su testimonio de Cristo está personalmente relacionado con Jesús de una manera, o tiene una relación con Jesús de una manera en que los otros cristianos no la tienen o no la pueden tener. While most Christians seek to avoid any suffering in this life, Paul considered it an honor to be treated the same way as they treated his Savior. Y aunque muchos cristianos están siempre buscando evitar sufrir en esta vida, Pablo consideraba un honor ser tratado de la misma manera en que ellos habían tratado a su Salvador. Which takes us to the third point, becoming like him in his death. Lo que nos lleva al tercer punto que él menciona, donde dice llegar a ser semejante a él en su muerte. The final phase of this is the ultimate possible end for those who suffer for their testimony for Christ. Esta frase final es el final definitivo, el único final definitivo posible para esos que sufren por su testimonio de Cristo. It's not necessarily something that we seek, No es necesariamente algo que nosotros estemos buscando, but for those who decide to live for God's agenda and not for their own, there is always the possibility of physical death. pero para esos que deciden vivir bajo los planes de Dios y no bajo sus propios planes, siempre va a existir esa posibilidad de la muerte física. When we surrender to that possibility, there's no stopping us. When we surrender to that possibility, there's no stopping us. Cuando nos rendimos a esa posibilidad de que eso puede pasar, nada más nos va a detener. You'll never be shy or embarrassed to share your faith. Nunca más vas a sentir vergüenza o miedo de compartir tu fe. Now, verse 11 is interesting. Lo que dice Filipenses es interesante. When we first read Philippians 3:11, it sounded as if Paul was uncertain about the resurrection. Cuando leemos Filipenses 3:11, pareciera como si Pablo no estuviera tan seguro sobre lo que tiene que ver con la resurrección. But in this verse, he used a word for resurrection that is found nowhere else in the New Testament. Pero en este versículo él usa una palabra para la resurrección que no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. So it doesn't mean what you might think it means the first time you read it. Entonces no significa lo que probablemente usted cree que significa la primera vez que lo lee. He puts
2 letters on the front of the regular word and it changes it completely. Él pone 2 letras delante de esa palabra y hace que la palabra cambie por completo. He's talking about a resurrection out from a group that is not resurrected. Él está hablando de una resurrección fuera de un grupo de personas que no están resucitados. So this points to a resurrection of believers that will result in Christian rising out from among non-believers. Esto apuntaría a una resurrección de creyentes que resulta de los cristianos levantándose de entre los incrédulos que están muertos. I believe here Paul is talking about the rapture. Y yo creo que Pablo aquí lo que está hablando es sobre el rapto. When that takes place, God will take Christians out from among those who are spiritually dead. Cuando el rapto suceda, Dios va a tomar a los cristianos fuera de ese grupo de no creyentes espiritualmente muertos. But the language made it sound like that's something Paul is trying to attain. Pero el idioma o las traducciones hacen ver como si fuera algo que Pablo está tratando de obtener. And the rapture isn't something we have to attain, it's something that happens to all Christians. Pero el rapto no es algo que nosotros debemos obtener o buscar, es algo que va a pasar con todos los cristianos. The verb that is translated attain means to come to, or better, arrive at. Este verbo obtener significa llegar o tratar de buscar algo. So Paul is saying, I want to live with that first love I had with Jesus, and I hope I do it all the way until I arrive at the rapture. Entonces lo que Pablo estaba diciendo era que él quería vivir su vida como ese primer momento en el que él había conocido a Jesús, todo el resto de su vida hasta el día del rapto. And then we arrive at the verses we began at, and they make so much more sense. Y entonces así es como llegamos a los versículos en los que comenzamos y tal vez ahora tienen un poco más de sentido. Verses 12 through 14, not that I have already attained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Filipenses 3 del 12 al 14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. First, Paul admits that he has not yet arrived at this way of thinking. Primero que todo, Pablo aquí está admitiendo que él ni siquiera ha llegado a esa manera de pensar. He knows that knowing Christ is his greatest pursuit in his life. Él sabe que conocer a Cristo es su mayor aspiración en la vida. And it's only in knowing Christ that his life has any meaning. Y es solamente conociendo a Cristo que su vida tiene algún sentido. But at least for now, he says, I'm not trusting in any of my works or my accomplishments. Y por lo menos por ahora él está diciendo que él no confía en ninguna de sus obras o de sus logros. He is committed to forgetting what is behind. Él está comprometido en olvidar lo que está atrás. Now, Paul himself is not talking about forgetting mistakes and sins. Pablo aquí no está hablando sobre olvidar errores o pecados. He's saying, I'm forgetting everything else I used to trust in. Él lo que está diciendo es que él está olvidando todo lo que él solía poner su confianza en las cosas. His identity as a Pharisee and as a righteous man are all garbage. Su identidad como fariseo y como un hombre justo era ya todo basura. However, a few days ago, I was discussing this passage with a couple of friends. Hace unos días yo estaba discutiendo este pasaje con algunos amigos. And one said to me, but I don't have a good resume, so to speak. There's nothing good to forget. He said, I don't have a good resume, a spiritual resume. Okay? Y uno de ellos me dijo que él no tenía un currículum espiritual muy bueno.
This friend said, when I look in my past, all I see are mistakes and sins. Él dijo que cuando él veía su pasado, lo único que él veía eran errores y pecados. He said, can I still apply this verse to my life and not look back at all that junk? Y entonces él me preguntó a mí que si él aún podía ver a este pasaje y olvidar y dejar atrás todo ese pecado y esa basura. The answer is yes, Y la respuesta es que sí, absolutely. por supuesto que sí. You see, forgetting our past and forgetting the self-righteous goodness and forgetting all the failures is the entire point. Olvidar nuestro pasado, olvidar nuestros errores, olvidar nuestros pecados, ese es el punto en realidad. The point is, it's not about you. It's not about me. El punto es que no es sobre usted y no es sobre mí. The point Paul is trying to make is that our focus should be on Jesus. El punto que Pablo nos está tratando de mostrar aquí es que debemos siempre enfocarnos en Jesús. And focus on him the same way you did when you first came to know him. Y enfocarnos en Jesús de la manera en la que usted se enfocó la primera vez que usted lo conoció a él. Later, Jesus, through his apostle John, would write a letter and send it to the churches in Asia. Jesús después iba a escribir una carta y la iba a enviar a su iglesia. And his letter to the church in Ephesus, he praised them for their deeds, but he condemned them for one thing. Y en esta carta a la iglesia de Éfeso, él los elogia por sus obras, pero los condena por una sola cosa. In Revelation 2:2, he says, I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you've tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. I want to ask you to do one thing today. Y yo quiero pedirle a usted que haga hoy una cosa. I want you to travel in time. Travel in time. Quiero que viajes en el tiempo. I want you to go back in your mind to the moment you received Christ as your Savior. Quiero que vuelvas a ese momento en el que recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador. I want you to just soak it in and remember how you felt. Quiero que lo proceses y recuerdes la manera en la que te sentiste en ese momento. The excitement, the passion, the love that you had. Esa emoción, ese amor, esa pasión que usted sentía en ese momento. That is the mindset we are supposed to live in every day. Ese es la mentalidad en la que deberíamos nosotros vivir todos los días. Paul also wrote a letter to the church in Ephesus. Pablo también escribió una carta para la iglesia de Éfeso. And in that letter, he included a prayer for them, and it's going to be our prayer today. Y en esa carta él incluyó una oración para ellos, y esa oración va a ser para nosotros hoy. Would you pray with me? Pueden orar conmigo. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I've not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Efesios 1, 15, 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? And his incomparably great power for us who believe. The power is the same as his mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Our Lord, we want to know you. Señor Jesús, queremos conocerte. We want to know you Queremos conocerte and to love you. y amarte. For it's in Jesus' precious name we pray. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amen. Y Amén. Dios te bendiga.